En esta lección veremos que José no solo le explica a Faraón el significado de su sueño, que se refiere al futuro problema político y económico del país de Egipto, sino que también le da la solución al Faraón. José no se contenta simplemente con la revelación de los planes de Dios. Tampoco es pasivo, esperando que Dios realice otro milagro. José le sugiere a Faraón que nombre a un hombre entendido y sabio para administrar la compleja operación de preparación para la hambruna. Las mismas palabras que se usan para calificar la sabiduría de Dios que Dios da a David para ayudarlo a gobernar el país. Solo la guía divina podría ayudar a resolver el problema inminente. Además de esta lección espiritual, José ofrece un curso de economía y da detalles específicos sobre el método y la estrategia para seguir para ayudar a Egipto a sobrevivir la hambruna. Y Faraón entiende entonces que José no es solo un soñador, también es un hombre de sabiduría práctica que sabe lo que hacer, así como un hombre de acción que puede implementar la estrategia correcta para salvar al país. Y Faraón decide entonces nombrar a José como el hombre a cargo de todo el país de Egipto y le da todo el poder que necesita para tal fin. Y después de todas las pruebas que tuvo que soportar José, esta historia de éxito debería inspirar admiración por el héroe José. Sin embargo, el enfoque de la narración bíblica no es José. El final feliz no se trata del éxito, sino del arrepentimiento, el perdón y la presencia invisible de Dios en el curso de la historia. Abre tu Biblia en Génesis, llegando ya al capítulo 40, que ya regresaré. Nuestro versículo central se encuentra en Génesis 41:41. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. José es ahora autoridad de Egipto, y sus propios hermanos se postrarán ante él sin saber quién es. Los hermanos de José se humillarán cuando José los obligue a regresar con Benjamín, y cuando la seguridad de Benjamín se vea amenazada, suplicarán gracia ante este hombre poderoso a quien ven como Faraón. Y al final, cuando José revela su identidad, comprenderán que, a pesar de lo que habían hecho, Dios había sacado algo bueno de todo esto. Y curiosamente, toda la secuencia de eventos que sigue, que se suponía que tendrían que ser sobre el éxito de José, trata más del arrepentimiento de sus hermanos. Los viajes de ida y vuelta de José hasta su padre y los obstáculos que encuentran los hicieron recordar sus actos malvados hacia José y a su padre y se dieron cuenta de su iniquidad para con Dios. Los hermanos de José viven toda esa experiencia como un juicio divino y sin embargo, el conmovedor final es algo conmovedor que hace llorar y alegrar a todos. También contiene un mensaje de perdón para ellos, a pesar de sus injustificables actos de maldad. Para José, los sueños del faraón revelan lo que Dios estaba por hacer en la tierra. Sin embargo, José no le pide al faraón que crea en su Dios. La respuesta inmediata de José es la acción. José propone un programa económico. Y curiosamente, el faraón solo retiene la parte económica del discurso de José, que parece más interesado en la lección económica que en el significado espiritual del sueño y el papel de Dios en su elaboración. Leamos. Génesis 41, 37 al 57. Son varios versículos, tomaré alguno de ellos nada más. Dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernarás todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Y salió José delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo montones a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores.
Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. O sea que el faraón elige a José ahora para que se haga cargo de, no tanto porque interpretó correctamente sus sueños y reveló el inminente problema de la tierra, sino porque tenía una solución a ese problema, porque le pareció bueno el plan, según él, una opinión también compartida por los siervos del faraón. Y la elección del faraón parece haber sido más pragmática que religiosa, como lo mencioné. Y sin embargo, el faraón reconoce que la presencia del Espíritu de Dios está en José, quien es calificado como un entendido y sabio, una expresión que caracteriza la sabiduría que Dios da. Los próximos 7 años son años de abundancia, de tal manera que la producción de grano se vuelve incalculable, una señal de providencia sobrenatural. La comparación de la abundancia del trigo como arena del mar revela que esta es la bendición de Dios, no es otra cosa. Y José refleja personalmente esta bendición en su fecundidad, una coincidencia que evidencia la presencia del Dios mismo detrás de los dos fenómenos. Porque José tiene 2 hijos cuyos nombres muestran la experiencia de José con la providencia de Dios, que ha transformado el recuerdo del dolor en gozo, Manasés, y la antigua aflicción en fecundidad, Efraín. Qué ejemplo tan poderoso de cómo Dios convirtió algo malo en algo muy bueno. Por eso pregunto, ¿cuáles son algunas formas en que los demás deberían ver, por el estilo de vida que llevamos, la realidad de nuestro Dios? Sí nos observan, más de lo que nos imaginamos. Y ahora llegamos al punto clave en la historia de José. Cuando José confronta a sus hermanos, esto es dramático. Veremos lo que sucedió. Veremos cómo revela la providencia de Dios a pesar de la maldad y la mala conducta humanas. El hambre obliga a Jacob a enviar a sus hijos a Egipto para comprar grano. Irónicamente, es Jacob quien inicia el proyecto. El desafortunado anciano, víctima de las circunstancias que escapan a su control, sin saberlo pone en marcha una asombrosa cadena de acontecimientos que lo llevarán a reencontrarse con el hijo por el que tanto tiempo había guardado luto. Y el carácter providencial de este encuentro se evidencia mediante 2 símbolos fundamentales. En primer lugar, se ve como un cumplimiento de los sueños de José. El acontecimiento predicho en los sueños proféticos de José, vuestros manojos se inclinaban al mío, está ocurriendo ahora. José es identificado como el gobernador del país y el señor de la tierra. La poderosa posición de José contrasta con la de sus hermanos necesitados, quienes se inclinaron a él rostro a tierra. Los mismos 10 hermanos que se burlaron de José acerca de su sueño y dudaron de su cumplimiento. Pero en segundo lugar, este encuentro providencial se describe como una respuesta. La frase decían el uno al otro también se usó cuando comenzaron a conspirar contra José. La permanencia de los hermanos en prisión se hace eco de la permanencia de José en la prisión. De hecho, los hermanos de José relacionan lo que le está sucediendo en ese momento con lo que le hicieron a su hermano unos 20 años atrás. Comenzaron a acordarse, decían uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, por eso nos ha venido sobre nosotros esta angustia. Las palabras de Rubén: se nos demanda su sangre, que reflejan su advertencia anterior: no derraméis sangre, refuerzan la vinculación entre lo que ahora enfrentaban y lo que habían hecho. La mayoría de nosotros, sin duda, hemos hecho cosas que lamentamos, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos, en la medida de lo posible, compensar lo que hemos hecho? Además, ¿por qué es tan básico que aceptemos las promesas de perdón de Dios por medio de Jesús? Jacob ahora está anciano. Sencillamente no podía permitir la partida de Benjamín, porque le dijeron, José le dijo: traigan a su hermano menor. Le preguntó por el hermano y dijo: tiene que Benjamín. Ahora él no podía permitir la partida de su hijo, el único hijo con Raquel que le quedaba.
Tenía miedo de perderlo como ya había perdido a José. Solo cuando no hubo más comida y cuando Judá se comprometió a garantizar el regreso de Benjamín, Jacob finalmente consintió en la segunda visita a Egipto y permitió que Benjamín fuera con sus hermanos. Y esto nos lleva al capítulo 43, que es muy extenso. ¿Tú recuerdas la historia? Vemos ahora que la presencia de Benjamín dominó los acontecimientos. Y cuando todos los hermanos se presentaron ante José, Benjamín es la única persona a quien José ve. Benjamín es al único al que llama hermano. Y aunque llama a Benjamín por su nombre, no identifica a todos los demás hermanos, simplemente los llama hombres. José lo llama mi hijo a Benjamín, como una expresión tranquilizadora de afecto especial. La bendición de José se refiere a la misericordia, una reminiscencia de su súplica por misericordia que él no recibió. Y José devuelve a Benjamín la misericordia que no recibió de sus otros hermanos. En tanto que los hermanos de José temen ir a prisión por el dinero que les fue devuelto. ¿Recuerdas lo de la copa y el dinero? José les prepara un banquete debido a la presencia de Benjamín. Es como si Benjamín tuviese un efecto redentor en toda la situación. Y una vez que todos los hermanos están sentados por orden de edad, algo muy extraño le habrá parecido, ¿verdad? Y respetando las reglas del honor, es a Benjamín el menor a quien se le sirve 5 veces más que a todos los demás hermanos. Y sin embargo, este favoritismo no les molesta, como sucedió cuando José era el favorito de su padre muchos años atrás, lo que llevó a su terrible accionar tanto hacia su medio hermano como hacia su propio padre. Hay un comentario maravilloso aquí que nos dice: mediante esta demostración de favor en beneficio de Benjamín, José esperaba averiguar si sentían por el hermano menor la envidia y el odio que le habían manifestado a él. Suponiendo todavía que José no comprendía su idioma, los hermanos conversaban libremente entre sí, de modo que le dieron una buena oportunidad para conocer sus verdaderos sentimientos. Y como deseaba probarlos aún más, antes de su partida ordenó que ocultaran su propia copa de plata en el saco del menor, o sea, el de Benjamín. Amados, aquí continúa la saga, llegamos al capítulo 44. Leemos que José puso la copa de la adivinación en el costal de Benjamín y no en el otro hermano, de algún otro hermano. Esta historia es paralela a la anterior. Igual que antes, José da instrucciones específicas y una vez más llena de alimento los sacos de los hombres. No obstante, esta vez José agrega la extraña orden de poner su preciosa copa en el costal de Benjamín. Por consiguiente, los hechos toman un rumbo totalmente diferente. Mientras que en el viaje anterior los hermanos regresaron a Canaán para llevarse a Benjamín con ellos, ahora tienen que regresar a Egipto para enfrentar a José. Mientras que en la situación anterior todos los hermanos encontraron lo mismo en sus costales, ahora se señala a Benjamín como el que tiene la copa de José. Inesperadamente, Benjamín, quien como invitado de honor tuvo acceso a la copa de José, ahora es sospechoso y acusado de haber robado ese preciado artículo. Irá a la cárcel. Ahora, el hecho de que José haya usado una copa de adivinación, esto no significa que creyera en su poder, no. Dice la inspiración que José jamás había pretendido poseer el poder de adivinar, pero quería hacerles creer que podía leer los secretos de sus vidas. Y para José, esa copa mágica era un pretexto para evocar el dominio sobrenatural y así despertar en el corazón de sus hermanos sus sentimientos de culpa hacia Dios. Así es como Judá interpreta el mensaje implícito de José, porque se refiere a la iniquidad que Dios halló en ellos. Además, el robo de esa copa preciosa justificaría un duro castigo y así pondría a prueba el pensamiento de los demás hermanos. La intensidad de la emoción de los hermanos y su reacción es notable. Los une en el mismo dolor. Temen por Benjamín, que se perderá como José. Y al igual que él, se volverá un esclavo en Egipto, aunque es inocente como él. Por eso Judá propone que lo tomen a él como esclavo en lugar de Benjamín. Así como el carnero fue sacrificado en lugar del inocente Isaac,
Judá se presenta como un sacrificio, una sustitución, cuyo propósito es precisamente afrontar ese mal que devastaría a su padre. Pregunto, ¿qué principio de amor, como lo ejemplifica la respuesta de Judá, está implícito en el proceso de sustitución? Este tipo de amor, ¿cómo explica la teología bíblica de la salvación? Finalmente, lo registra el capítulo 45, José se da a conocer. Y aquí hay hermosas lecciones de amor, fe y esperanza. Fue en ese mismo momento cuando Judá habló sobre el mal que caería sobre su padre, que José clamó, y ahora José se dio a conocer a sus hermanos. Esta expresión, que se utiliza a menudo para referirse a la autorrevelación de Dios, sugiere que también Dios mismo se reveló aquí. Es decir, el Señor había demostrado que su providencia reina a pesar de las debilidades humanas. Los hermanos de José no pueden creer lo que están viendo y oyendo. Por lo tanto, José se ve obligado a repetir: yo soy José, vuestro hermano. Y solo por segunda vez, cuando escuchan las palabras precisas, y tal vez en su propio idioma, el que vendisteis para Egipto, es que ahora creen. José luego declara: me envió Dios. Y esta referencia a Dios tiene un doble propósito. No solo sirve para tranquilizar a sus hermanos de que José no tiene malos sentimientos hacia ellos, sino que también es una profunda confesión de fe y una expresión de esperanza, porque lo que hicieron era necesario para la gran liberación y la supervivencia de una posteridad. Y luego José insta a sus hermanos a que vayan hasta su padre a prepararlo para llevarlo y traerlo a Egipto. Acompaña su llamado con palabras específicas sobre el lugar donde habitarás, es decir, Gosén, famosa por sus buenos pastizales, la riqueza de la tierra. Todo eso lo dice: traigan a papá para este lugar. Y también se encarga del transporte. Les provee de carros, lo que finalmente convencerá a Jacob de que sus hijos no le estaban mintiendo sobre lo que acababan de pasar. Y Jacob acepta esta demostración visible como evidencia de que José está vivo. Y esto es suficiente para que él vuelva a cobrar vida. Los 12 hijos de Jacob están vivos. A Jacob ahora se lo llama Israel. Y la providencia de Dios se había manifestado de una manera poderosa. Sí, José fue misericordioso con sus hermanos. ¿Podría permitirse el lujo de serlo? Sin embargo, ¿cómo aprendemos nosotros a ser misericordiosos con aquellos cuya maldad para nosotros no termina tan bien como con José? Llegó el momento de ir cerrando nuestro programa de hoy. Repasemos los 3 puntos principales y en base a eso hagamos algunas preguntas de reflexión. Número 1. José como visir, como gobernador de Egipto. Compara a José y Daniel como estadistas. ¿De qué manera estos 2 hombres sirven como modelos para que las personas piadosas se involucren en la política? ¿Cuáles son las cualidades de José en comparación con los políticos modernos? Esa es otra pregunta clave. ¿Por qué podría ser difícil para un adventista del séptimo día convertirse en primer ministro hoy? ¿Qué motivación guió a José a convertirse en líder? ¿Qué lecciones de gestión podríamos aprender del método de José en su vida familiar, en su trabajo y en la iglesia? Número 2. El incidente de que José se da a conocer a sus hermanos. ¿Por qué y cómo afecta el cumplimiento de la profecía tus decisiones éticas? ¿Por qué la esperanza en el reino de Dios debería inspirar la forma en que tratas a los demás? Imagínate qué sentimientos debe haber tenido José. ¿Cuáles deben haber sido sus sentimientos cuando vio a sus hermanos y a su padre inclinarse ante él? ¿Cómo debes considerar a tus enemigos cuando ves que han fracasado y tú has triunfado? El incidente número 3, cuando José revela su identidad. Aquí vienen otras preguntas de reflexión. ¿Qué lecciones de reconciliación podemos aprender de la actitud de José? ¿Y cómo podría haber respondido José si su situación no hubiera resultado tan bien?
Ahora, si quieres tener una lectura emocionante este sábado por la tarde o mañana domingo, te recomiendo tomar tiempo para leer los capítulos José en Egipto y José y sus hermanos del libro Patriarcas y Profetas. Yo quiero leerte una porción de este libro. Mejor dicho, que comenta acerca de este incidente, pero está en el libro Spiritual Gift, Dones Espirituales. Dice: los 3 días de encierro fueron días de amargo dolor para los hijos de Jacob. Reflexionaron sobre su pasado equivocado, especialmente su crueldad hacia José. Sabían que si los condenaban por ser espías y no podían presentar pruebas para salvarse, todos tendrían que morir o convertirse en esclavos. Dudaban que cualquier esfuerzo que hiciera cualquiera de ellos lograría que su padre consintiera en que Benjamín se alejara de él. Después de la cruel muerte que, según él pensaba, había sufrido José, ellos vendieron a José como esclavo y temían que Dios hubiese propuesto castigarlos al permitir que se convirtieran en esclavos. José considera que su padre y las familias de sus hermanos quizás estén sufriendo por la hambruna y está convencido de que sus hermanos se han arrepentido de su cruel trato hacia él y que en ningún caso tratarían a Benjamín como lo habían tratado a él. José estaba satisfecho. Había probado a sus hermanos y había visto en ellos los frutos del verdadero arrepentimiento de sus pecados. Pregunto, hermano y hermana, ¿crees que José habría sido tan misericordioso con sus hermanos si las cosas no le hubiesen salido tan bien? Por supuesto. Bueno, no sabemos con certeza, ¿verdad? Pero ¿qué indicaciones, si las hay en toda la historia de José, nos revelan el tipo de carácter que él tenía? Lo que podría ayudar a explicar su amabilidad. ¿De qué maneras podemos ver en José una especie de precursor de Cristo? Y por lo que Cristo pasó, vendido por sus más allegados. Dios toma lo peor que le hicieron y lo transforma en bendición. José había puesto a prueba a sus hermanos. Asimismo, ¿cómo nos prueba Dios? Aún después de todos estos años, los hermanos, después de todos estos años, reconocieron su culpa por su maldad para con José. ¿Qué nos enseña esto sobre lo poderoso que puede ser la culpa? Y aunque podemos ser perdonados y aceptar el perdón de Dios, ¿cómo aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, sin importar cuán indignos seamos de ese perdón? ¿Y cómo aprendemos a perdonar a los demás? Jesús habló mucho acerca de esto. Ese es el cristianismo en forma práctica. Dios nos ayude para que estas historias nos inspiren a seguir estos principios. Principios que harán de nuestra vida una vida nueva, una vida diferente. Una vida que será una bendición para quienes nos rodeen. ¿Qué puede ser tu experiencia y la mía? Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por estas historias tan maravillosas que están en tu palabra, que tienen principios eternos del perdón, de la reconciliación, de la fidelidad. Ayúdanos a ser fieles, manifestar el perdón, la reconciliación, porque esos son atributos de tu carácter que quieres que sean reflejados en nuestra vida. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nuevamente es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida en el cual todos vamos, por el camino angosto, no el camino ancho, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Dios te bendiga. Maranata.